Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha como siempre o un poco más bajo? Creo que está bien. Mi volumen estaba un poco bajo. De acuerdo. Bueno, tengan ustedes buenas tardes. La última clase terminé hablando sobre el síndrome neuroléptico maligno, que para hacer una breve recapitulación es un efecto secundario raro, afortunadamente, que tienen algunas personas cuando consumen medicación antipsicótica, independientemente o no de si tienen esquizofrenia, ¿no? O sea, el antecedente es que hayan consumido antipsicóticos. Y como les había explicado, existen efectos secundarios agudos, como pueden ser, por ejemplo, la acaticia o la distonía aguda de torsión. Y los crónicos, como son, por ejemplo, la disquinesia tardía, los efectos metabólicos, especialmente de los antipsicóticos atípicos, ¿no? La tendencia al síndrome metabólico, y este último, ¿no? Que les mencioné, que era la distonía aguda de torsión. Perdón, ay, el síndrome neuroléptico maligno. Entonces, para terminar el capítulo, voy a hablarles ahora de el tratamiento no farmacológico de la esquizofrenia, ¿no? Que era lo que nos estaba faltando. ¿Pueden ver mi pantalla? Hola. Sí, doctor, se puede ver. Ok. Entonces, recuerden que los tratamientos no farmacológicos son, en el peor de los casos, igual de importantes que el tratamiento farmacológico. En algunos casos, por ejemplo, lo hemos visto o sea, hablando en general, ¿no? De los, de los trastornos mentales. Hay algunos casos en donde los fármacos no son la parte más importante del tratamiento, si más bien es el tratamiento no farmacológico. Hemos visto, por ejemplo, los trastornos de la personalidad, ¿no es cierto? Donde pues, los medicamentos no jugaban un rol prácticamente eh, mínimo en este tratamiento. En el caso de la esquizofrenia, debería haber siempre una contraparte no farmacológica junto con los antipsicóticos. Una estrategia terapéutica importantísima es la psicoterapia, que puede ser individual, puede ser grupal, puede ser familiar. Se entiende que la psicoterapia individual la realizan aquellos pacientes que están mucho más compensados, ¿no? Que seguramente ya están con el tratamiento farmacológico y los síntomas están mejor controlados. La psicoterapia familiar es muy importante. Esto porque en general, salvo algunas excepciones, pues nadie se espera tener un familiar que tenga un trastorno psicótico en la familia. Es algo que agarra a todos en curva y puede descalabrar el funcionamiento familiar produciendo disfunción. Entonces, un psicoterapeuta familiar, pues lo que trata es de restablecer
el buen relacionamiento entre los miembros de la familia y utilizar esos vínculos para, a su vez, mejorar el curso o los síntomas de la esquizofrenia que tiene la persona. Uno de los objetivos terapéuticos más importantes de la psicoterapia familiar es sin duda alguna el de disminuir la emocionalidad expresada. ¿Qué es esto? Esto es algo que no solamente beneficia a personas con esquizofrenia, en general es algo que beneficia a cualquier persona, sea cual sea su trastorno, pero al parecer es un factor que realmente puede entorpecer mucho el curso de la enfermedad en un paciente. Una emocionalidad expresada excesiva significa que la familia es demasiado exagerada o dramática en la expresión de sus emociones en relación a la enfermedad que tiene la persona. Por ejemplo, supongamos que Patricia, una muchacha de 24 años, tiene esquizofrenia, pero pues ya lleva como 6 meses muy bien compensada, de hecho ha regresado a la universidad, está en último semestre y está preparando su tesis, vamos a poner ese ejemplo. Llega a la casa a mediodía, como siempre, después de regresar de la universidad, y pues tiene mucho que estudiar, tiene que hacer un montón de cosas y además comió algo en la universidad, entonces tampoco tiene mucha hambre. Entonces entra a la casa, dice, ¿cómo estás, mamá, papá? Buenas tardes, hermano. Hoy no tengo hambre, tengo mucho que estudiar y bueno, raudamente va a su habitación. Supongamos que la mamá, en este caso, tiene esta emocionalidad expresada excesiva. Inmediatamente podría ponerse a llorar y decir, pero ¿qué le pasa a la Patricia? Debe estar poniéndose mal otra vez. José, a su esposo, ¿no? Llama inmediatamente a su psiquiatra y dile que se está poniendo mal y después irse corriendo detrás de Patricia y acribillarla con preguntas, ¿no? ¿Estás escuchando voces? ¿Qué tienes? ¿Has dormido bien? ¿Estás tomando tus medicamentos? Vamos con el psiquiatra. Hijita, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, ese tipo de reacciones, al muy por el contrario, hacen que la persona tenga mayor predisposición a las recaídas, entendiéndose por recaída que una persona que ya está recibiendo la medicación y que había estado estable, a pesar de la medicación, vuelve a tener sintomatología productiva. Cuando digo sintomatología productiva es que nuevamente aparecen las ideas delirantes o las alucinaciones. Entonces, un psicoterapeuta familiar lo que hace es mejorar esto, ¿no? Y hacer que la familia tampoco sea un témpano de hielo y pues que no le importe nada, pero que exprese su preocupación genuina de una manera saludable. ¿Hasta acá me dejé entender o hay alguna duda o pregunta? Hola, ¿qué ha pasado? Están sumamente callados el día de hoy. Mm, Jonathan Dávila, ¿tiene usted alguna pregunta? No, doctor. ¿Todo claro? Muy bien, entonces eso con la psicoterapia, bueno, familiar, ¿no? Que es lo que más me interesaba que les quede claro. Lo otro es que una persona con esquizofrenia puede aislarse. De hecho, ustedes recuerdan, la anterior clase les hablé de los síntomas negativos.
Y uno de ellos era el aislamiento, ¿no? La persona pues hablaba poco, no le interesaba establecer vínculos con otros y en general adoptaba una conducta muy pasiva. Entonces, el tiempo podría hacer que la persona olvide cosas tan cotidianas como, por ejemplo, cómo iniciar una conversación, cómo terminarla, cómo pedir un favor, cómo negociar, cómo expresar una opinión, cómo comportarse en una reunión, no sé, de familia, que son cosas que a lo mejor una persona con esquizofrenia podría eh, percibir como muy estresantes y justamente por eso no animarse a hacerlas. Entonces, si la persona recibe el entrenamiento o recuerda o practica cómo hacer estas cosas, pues quizás la vuelta a la socialización pueda ser más sencilla, más fácil para él o ella. Y finalmente también como parte del tratamiento estaría el entrenamiento para vivir con los síntomas residuales. Muchas personas con esquizofrenia pueden, a pesar de estar con el tratamiento, seguir escuchando voces o tener algunas ideas delirantes o deliroides o muy sobrevaloradas con respecto a sus ideas originalmente delirantes. Entonces, consideren ustedes que los antipsicóticos tienen pues efectos secundarios. Imagínense ustedes a una mujer de 50 años, obesa, de 1,65 y que pese 96 kilogramos, hipertensa y con diabetes, ¿sí? Y que ya está tomando 4,5 miligramos de risperidona, la dosis máxima es 6. Y que ocasionalmente escucha todavía un poco de voces. Uno como psiquiatra dice, bueno, pues, o sea, si yo le aumento la risperidona a la dosis máxima, probablemente las voces desaparezcan, pero ¿valdrá la pena si ya tiene tanto problema físico y sabemos que los antipsicóticos atípicos, pues justamente producen lo que la persona está experimentando? O sea, los síntomas, quiero decir. Deme un minuto, por favor. Ya, apágalo. Bueno, entonces les decía, si es que estas personas tienen tanto problema físico, pues no vale la pena, ¿no? Y es mejor quedarnos con esa dosis, es mejor, pues, cuidar que la presión arterial esté estable, que sus triglicéridos estén bien y de ninguna manera, pues, caer en este purismo de querer solucionarlo todo con los medicamentos. Y de otra manera, la otra manera de poder sobrellevar esto es quizás hacer el tratamiento no farmacológico, que pues podría ser incluso mucho más útil. En cuanto a eh, otras estrategias terapéuticas, podemos tomar en cuenta la terapia electroconvulsiva. ¿Alguna vez habían escuchado hablar de ella? Hola. Yo no, doctor. ¿Alguien alguna vez escuchó o vio alguna vez en alguna serie, en alguna película? No, doctor. Tampoco. Bueno, esta es una terapia que
muchas veces es graficada o descrita en series y en películas de una manera muy dramática, muy alarmista. Evidentemente, cuando se la utilizó al principio, era una terapia que hacía que la persona convulsionara y pues habían otras personas que sujetaban a la persona mientras la persona convulsionaba. Y bueno, si ustedes han visto alguna vez a una persona convulsionando eh, en la vida real o en algún video explicativo, pues la misma convulsión es bastante impresionante, vamos a decirlo así. Entonces, el ver a una persona sujeta por cuatro personas, con un trapo, con algo que esté mordiendo, y además con el riesgo de que la persona pueda fracturarse un hueso, desgarrarse un músculo, porque pues, la persona tiene los movimientos típicos de la convulsión, hizo que pues pronto se la satanizara, vamos a decir, a la terapia electroconvulsiva. Entonces, todavía hay una idea muy negativa con respecto a este tipo de terapia. Actualmente, sin embargo, esta es una alternativa eh, bastante válida para hacer los tratamientos. Por ejemplo, esta terapia, al ser muy segura, puede utilizarse en personas que tienen problemas físicos muy intensos. Por ejemplo, una falla hepática, una falla renal, y en quienes no podemos utilizar medicamentos, entonces se puede utilizar esta terapia. Lo mismo con mujeres embarazadas. Imagínense ustedes a una mujer, no sé, de 38 años que está en su quinto mes de embarazo y que de repente aparece con síntomas psicóticos. Es muy importante que reciba un tratamiento, pues porque a fin de cuentas la seguridad del producto también podría correr riesgo. En estos casos donde el uso de medicamentos podría estar limitado, se puede utilizar esta terapia. Pueden haber pacientes que tengan alergias o que de alguna manera no puedan tolerar la medicación antipsicótica. Les he hablado, por ejemplo, de la eh, disquinesia tardía. En estos pacientes, pues no se podría utilizar los antipsicóticos porque los movimientos podrían empeorar. A una persona que tiene demasiada acaticia o que con los medicamentos desarrolla distonía de torsión, lo mismo. Entonces, en estas personas, si los síntomas son muy intensos, se puede intentar el uso de esta terapia. Obviamente, si la persona tiene una sintomatología en la cual intente agredir a otras personas o intente incluso agredirse a sí misma, puede también ser motivo para utilizar esta terapia. Porque además es importante que sepan que los antipsicóticos, si bien al principio lo que hacen es, vamos a decirlo así, controlar la agresividad, si es que hubiera, en realidad el efecto antipsicótico mismo puede tardar algunos días en hacer efecto. Hasta que eso ocurra, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Les hablo, por ejemplo, de una persona con ideas delirantes demasiado paranoides o una persona que tiene alucinaciones imperativas que le dicen que se tiene que lanzar por la ventana o que tiene que degollarse o ese tipo de cosas. Entonces, o sea, como no podemos esperar, ahí es donde tendríamos que pensar en la posibilidad de esta terapia. Y a continuación les voy a mostrar un ejemplo, no, un video de cómo es que se hace esta terapia. Ahí va.
Y ahora colocamos cuidadosamente los electrodos. Esta es una localización que llamamos bifrontotemporal. ¿Está bien colocado? Sí. Fíjense para empezar, ¿dónde se está realizando esta terapia? ¿Qué lugar será este? Parece una sala de operaciones, doctor. Esto es un quirófano, exactamente. Ahí tienen ustedes el carro de paro, tienen ustedes ahí, podría ser este el psiquiatra, podría ser también el anestesiólogo. Acá tienen ustedes al personal de enfermería listos con el ambú. Ahí atrás debe estar el oxígeno. Es decir, es un lugar pues muy seguro, quizás el más seguro de todo el hospital, una sala de quirófano, ¿no es cierto? Em, el paciente que va a ser sometido a la terapia electroconvulsiva, además, está sedado y paralizado. Es decir, ni se va a enterar que tuvo una crisis convulsiva. Y las señales de una convulsión como tal prácticamente serán nulas. Y quizás la única, o no la única, pero la señal más objetiva de que está ocurriendo una convulsión sea el trazado electroencefalográfico. Vean que además hay una monitorización electrocardiográfica en él, ¿no? La metodología es bastante simple. Se colocan dos electrodos a ambos lados de la cabeza con un gel conductor y se hace pasar una corriente eléctrica, no de una potencia alta, pero la suficiente como para que las neuronas del cerebro se despolaricen en una especie de ola de un lado hacia el siguiente, lo que por supuesto producirá una crisis ictal. Bien, pues entonces vamos a proceder. Ahora está pasando la descarga eléctrica. Julio sufre un trastorno depresivo que no se ha podido. Y ya, eso fue todo. No hubo mayor complicación. Vean la cara de aburrida de la circulante, porque al final no tuvo que hacer gran cosa. Pero como escucharon, este paciente no tiene esquizofrenia, no tiene un trastorno psicótico, más bien tiene un trastorno depresivo. Y es que la terapia electroconvulsiva no solamente se aplica a personas con psicosis, sino también a personas, por ejemplo, en este caso, con un cuadro depresivo. Es muy buena la terapia electroconvulsiva en cuanto al control de los síntomas. Generalmente para la tercera sesión, la mayor parte de los pacientes tienen una remisión casi completa de la sintomatología. Las sesiones, por cierto, se hacen interdiarias y en general son más o menos el número de 6. Y uno dirá, bueno, pues si es tan fabulosa la terapia electroconvulsiva, ¿por qué no se la hace a pasto? Es decir, a toda la gente. El problema es, por un lado, el costo, ¿no? Consideren ustedes que quien va a hacerse esta terapia tiene que pagar el derecho de quirófano, tiene que pagar todos los insumos que se utilicen, tiene que pagar a los honorarios ¿cómo es? Del anestesiólogo, de los circulantes, del psiquiatra. Es decir, al final, pues fácilmente una sesión de terapia electroconvulsiva puede llegar a superar los 1.500 bolivianos por sesión. Y recuerden que deben ser más o menos unas 6. La otra, entre comillas, desventaja de esta terapia es que, aunque muy eficiente para disminuir los síntomas o para hacer que remitan, esa mejoría no es tan duradera. La mayor parte de los pacientes, se dice que hasta el 80% de los pacientes vuelven a tener los síntomas en el primer año después de la sesión. Entonces, no es una terapia que pueda ser sustentable en el tiempo. Como efectos secundarios, porque bueno, toda terapia puede tener efectos secundarios, pueden haber problemas de memoria, especialmente en la memoria anterógrada de estas personas. Entonces, eso también es una limitante
hacerlas de manera muy frecuente. No obstante, bueno, esto es un tema un poco aparte, pero es posible hacer terapias electroconvulsivas no seguidas, como les dije, de las 6 sesiones, sino hacerlas una cada cierto tiempo, como en el caso de este hombre, que tiene un trastorno depresivo y que de cuando en cuando va a hacerse hacer una sesión, ¿no? Como para que se mantenga estable. ¿Por qué funciona la terapia electroconvulsiva? ¿Cuál es la explicación de su efecto terapéutico? No se sabe bien, pero aparentemente la crisis ictal lo que hace es una modulación de los receptores de la membrana neuronal y de la liberación de neurotransmisores. Entonces es como si se volviera a regular bien eh, la liberación y la recepción de neurotransmisores y de esta manera, pues el estado mental de la persona se estabilizaría, ¿no? Pero repito, no es una terapia que sea durable a lo largo del tiempo. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? ¿Quedó claro lo de la terapia electroconvulsiva? Sí, doctor. ¿Sí? Ahora, otro trastorno otro trastorno psicótico es el llamado, este es, el trastorno de ideas delirantes. Voy a permitirme avanzar esto bueno, con el mapa mental, que me parece que es más ágil que la presentación en Prezi. El trastorno de ideas delirantes es como el hermano menor de la esquizofrenia. Es un trastorno que, como su nombre indica, se caracteriza solamente por la presencia de ideas delirantes. No existe una concomitancia con alucinaciones, ya que de haberla, pues ya no es un trastorno de ideas delirantes. Estaríamos hablando más bien de una esquizofrenia. A diferencia de la esquizofrenia, las personas que tienen este trastorno suelen tener una edad mayor al del inicio de la esquizofrenia. Habíamos explicado que la esquizofrenia suele empezar más o menos entre los 20 y los 30 años de edad. En cambio, este trastorno suele empezar después de los 35 años. Las ideas delirantes que tienen estas personas, por otro lado, suelen ser más creíbles que las de la esquizofrenia. En la CIE-11 hablan de ideas delirantes no bizarras. Bizarras en el sentido de que son ideas delirantes que podrían ocurrir, vamos a decirlo así. Por ejemplo, una idea delirante no bizarra sería que una mujer esté convencida de que su esposo le es infiel con su hermana, ¿no? O sea, que el esposo y la cuñada anden juntos, digamos. Eso podría ocurrir, es decir, no sería imposible. En cambio, una idea delirante bizarra podría ser, por ejemplo, la que tenía, recuerdan ustedes, esta mujer que quería demandar al gobierno de España, que estaba convencida de que tenía unos chips y que tenía poderes sobrenaturales y que el Estado español se quería quedar con ellos, o sea, con sus poderes. Esas sí son ideas que pues, en ningún contexto podrían creerse. Entonces, este tipo de ideas no bizarras permiten, hasta cierto punto, que la persona pueda desenvolverse adecuadamente en algunos contextos o en la mayoría de ellos, dependiendo también de la idea. Por ejemplo, si, volviendo al primer ejemplo, ¿no? Si hay una mujer que está convencida de que su esposo le es infiel con la hermana, podría seguir yendo al trabajo y desempeñarse adecuadamente. Pues seguramente estará nerviosa, ansiosa, enojada,
¿no? Pero podría desenvolverse en el trabajo y llevarse bien con los compañeros de trabajo también. Ese es justamente este buen funcionamiento lo que también diferencia al trastorno de ideas delirantes de la esquizofrenia. Una persona con esquizofrenia, en su primer brote psicótico o que no está recibiendo tratamiento, es muy difícil que no sea identificada como pues que algo tiene, que no es normal su manera de actuar, su manera de reaccionar frente a lo que sucede a su alrededor. En cambio, en el trastorno de ideas delirantes, la persona podría pasar totalmente desapercibida. A diferencia de la esquizofrenia también, en este caso los fármacos no son útiles. Es decir, no vale la pena dar antipsicóticos porque esas ideas delirantes no suelen remitir. Suelen ser, eh, ay, se me fue la palabra. Inmunes, no. Irrebatibles. Vamos, no responden a los antipsicóticos, ¿sí? Entonces, el único tratamiento que se puede hacer a estas personas, si es que quieren y si pues se enganchan con el psicoterapeuta, es hacer psicoterapia para encapsular el delirio. Es decir, lograr que la persona se desenvuelva en el mayor número de contextos posibles a pesar de sus ideas delirantes. Esto seguramente pasará porque porque el terapeuta pueda también conversar con la familia, explicar la naturaleza de los síntomas, ¿no? Pero ese es el objetivo con estas personas, no es eliminar las ideas delirantes en sí mismas. Y otra característica que me estaba olvidando de mencionar es que los síntomas, es decir, la presencia de estas ideas delirantes, deberían estar por lo menos 3 meses para hacer el diagnóstico. Antes no. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? No, doctor. No. Muy bien. Entonces, con esto, sí, con esto hemos terminado el tema de trastornos psicóticos. Y a continuación, pues empezaré con el tema de trastornos del estado de humor. Denme un minuto. Creo que puedo. Ah, sí. Ah, no, no. Ya me acordé. Ahora sí. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, Doc. Sí, ya. Entonces vamos a empezar con los trastornos afectivos. Este es un grupo de enfermedades mentales que se caracteriza porque la sintomatología principal estará representada por variaciones en el estado de humor. Estas variaciones del estado de humor pueden ser de varios tipos y se agrupan en 4, que enseguida voy a explicar. Recuerden siempre que antes de pensar en un trastorno afectivo, ustedes primero deben haber descartado los síndromes previos. Tienen que descartar un síndrome de agitación psicomotriz, un síndrome de delirium y un síndrome psicótico. Y después recién ustedes empezarían a pensar en alguno de los trastornos afectivos. Dentro de los síntomas, de los cuadros mentales asociados a los trastornos afectivos, tenemos primero que mencionar al episodio depresivo.
cuando decimos que una persona tiene un episodio depresivo. Usualmente, muchos utilizan de manera alternativa, como si fueran sinónimos, depresión con tristeza, y no es lo mismo, por lo menos no en el contexto ya más técnico, ¿no? de la psiquiatría. Decimos que una persona tiene un episodio depresivo cuando en las 2 últimas semanas, todos los días y casi todo el día, ha presentado al menos 5 de los siguientes síntomas. Esto, por favor, apúntenlo bien porque está distinto al documento que ustedes tienen. Esta ya es la nueva nomenclatura, no, es el nuevo ordenamiento de criterios diagnósticos que ha sacado la CIE 11. Estos síntomas están divididos en 3 grupos. En el primer grupo tenemos a los síntomas afectivos y forzosamente de esos 5 síntomas que deberían haber, forzosamente uno de los síntomas tendría que ser un síntoma afectivo. Y acá hay 2. Como es lógico suponer, tendría que haber un humor depresivo, es decir, una tristeza patológica, y tendría que haber anedonia o pérdida del interés. Lo curioso de esto que acabo de mencionar, si ustedes un poco reflexionan, es que uno podría hacer un diagnóstico de depresión aunque no exista un humor depresivo, porque para hacer el diagnóstico necesito al menos uno, y ese al menos uno podría ser la anedonia o pérdida de interés. Parece extraño, ¿no? Como una persona puede tener depresión sin estar triste. Pero este fenómeno puede ocurrir, por ejemplo, en los adolescentes. En la adolescencia, la depresión no necesariamente se manifiesta como tristeza. No van a ver no necesariamente van a ver al adolescente pues ahí llorando por los rincones y realmente triste. Más bien la depresión en adolescentes se suele manifestar por aburrimiento, pérdida de interés en hacer las cosas que antes le gustaba mucho y sobre todo mucha irritabilidad. Entonces, esto es el primer grupo de síntomas, los síntomas afectivos. El segundo grupo de síntomas son los síntomas conductuales cognitivos, es decir, son síntomas que están relacionados a lo que la persona hace y relacionados a lo que la persona piensa, ¿no? Eso es lo cognitivo. Acá tenemos inatención, indecisión o poca concentración. Es muy común que la persona con depresión se queje de problemas de memoria, pero de memoria anterógrada. Puede ser que la persona, por ejemplo, esté leyendo el periódico o un libro y nada más voltear la página, resulta que no recuerde lo que acaba de leer. O que esté viendo la televisión haciendo zapping, es decir, cambiando de canales así repetidamente, y de repente olvidar lo que estaba viendo momentos antes. Lo de la indecisión hace referencia a que a la persona le cuesta tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que quiere decir indecisión. Además, la persona puede tener ideas de minusvalía y culpa excesiva, es decir, la persona empieza a tener la idea de que es fea, es torpe, em, todo lo que ha hecho a lo largo de su vida es algo negativo o han sido fracasos tras fracasos, o que todo lo que vaya a hacer saldrá mal, ¿no? O empieza a culparse por cosas que a ojos de otras personas no son tan graves,
o que ni siquiera son su culpa. Otro, las ideas de desesperanza en el futuro, ¿no? De repente la persona es como si perdiera la fe en días mejores o en recuperación. Este tipo de ideas podrían estar presentes en personas con enfermedades crónicas. Por ejemplo, personas con cardiopatías, personas con neumopatías o con enfermedades autoinmunes. Por supuesto que en algún momento pueden haber. Y una manera de poder indagar esto en, en la persona, poco para poder evaluar lo que la persona piensa, es preguntarle cómo ve su futuro o pedirle que se proyecte algunos años hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, decirle a la persona, don Julio, ¿cómo piensa usted que va a ser su vida de aquí a 2 años o 5 años? Ayer en la clase con el otro grupo, les puse el ejemplo de alguien de 92 años y preguntarle, ¿no? ¿Cómo se veía de aquí a 5 años? Y uno de de los estudiantes me hizo notar que la persona podría decir de una manera muy lógica y razonable, pues doctor, probablemente ya esté muerto, alguien de 92, quiero decir. Y me decía el estudiante, ¿cómo puedo yo diferenciar esa respuesta de si es fruto de un episodio depresivo o es pues una conclusión muy probable y lógica que pueda tener la persona? Y acá, pues, la respuesta sería el la expresión emocional con la cual la persona responda. Si la persona lo dice de una manera muy lastimera, llorosa, entonces, bueno, es probable que su respuesta más bien pueda ser compatible por un cuadro depresivo. Ahora, quizás el ejemplo mío fue equivocado. En alguien de esa edad, a lo mejor haya que proyectarla no a 5 años, sino a lo mejor en su siguiente cumpleaños o en un año. Es como que más apropiado para alguien de esa edad. Pero en general, en alguien más joven, personas, no sé, 40, 50 años, 5 años es un tiempo pues factible. Y de hecho hay personas a quienes se les hace esa pregunta y ni siquiera contestan y directamente se ponen a llorar, ¿no? Justamente porque ya piensan que van a estar muertos. También dentro de estos síntomas tenemos a las ideas de muerte, suicidio o intentos suicidas, ¿no? Em, una vez más, las ideas de muerte pueden estar presentes en una persona con alguna enfermedad crónica y no necesariamente representar depresión. Por ejemplo, una persona con artrosis, por ejemplo, en las rodillas, eh, podría pensar en la posibilidad de su muerte en las noches, pues que le duelen tanto las rodillas que pues llora de dolor. Pero las ideas de suicidio, es decir, el de querer matarse, o peor aún, el haberlo intentado, eso sí es mucho más compatible con un cuadro depresivo. Y finalmente, como tercer grupo de síntomas, tenemos a los síntomas vegetativos. Acá pues tenemos al insomnio, que suele ser terminal. Acá vale la pena que les explique un poco cómo es esto de los insomnios. El insomnio tiene tres tipos, tres modalidades. Tenemos al insomnio de conciliación, que es cuando la persona no puede empezar a dormir y la persona se puede acostar, no sé, a las 10 de la noche y puede recién empezar a dormir a las 2 de la mañana. El insomnio de mantenimiento, que es cuando la persona se despierta varias veces en la noche, es decir, su sueño se fragmenta. Y este que está escrito acá, que es el insomnio terminal, el cual se caracteriza porque la persona se despierta varias horas antes de lo que normalmente despertaba.
Si usualmente la persona se solía despertar a las 6 de la mañana, con el insomnio terminal resulta que para las 3:30, 4 ya está despierta y no puede volver a dormir. Una pregunta bastante útil para evaluar, repito nuevamente, este tipo de síntomas, los cognitivos, la desesperanza, las ideas de muerte, las ideas de minusvalía o culpa excesiva, es preguntar a la persona, ¿y en qué piensa usted cuando se despierta o cuando no puede dormir? Y pues ahí la persona puede ir diciendo, no, pues pienso en mis problemas, pienso en que me voy a morir o se van a morir mis seres queridos o quedaré solo o siento mucha vergüenza por eh, la carga que represento para mi familia, ¿no? Ese tipo de ideas pueden ir manifestando las personas. Otro síntoma vegetativo son los cambios en el apetito y en el peso. Normalmente una persona con depresión tiene pérdida del apetito y además, em, por supuesto, pérdida de peso. Existe un tipo de depresión que se llama depresión atípica, donde estos síntomas vegetativos son más bien opuestos. La persona con depresión más bien está hipersomne. Duerme en la noche, pero también durante el día sigue con sueño. Y en lugar de perder el apetito, más bien empieza a comer más y por lo tanto también gana peso. Esta depresión atípica es característica tanto de las depresiones en adolescentes como en la depresión como parte del trastorno bipolar, es decir, la fase depresiva del trastorno bipolar. Es común de ver en esos dos cuadros. Otro síntoma vegetativo es el aumento o la disminución de la actividad psicomotriz. Es decir, normalmente la persona con depresión pues está apática, lenta, no habla mucho, suelen estar muy hipoactivos. Sin embargo, la depresión, cuando está asociada a muchos síntomas ansiosos, puede manifestarse más bien como una gran inquietud o con hiperactividad. Y de hecho, bueno, lo mencionaré un poco más adelante, esa es una de las cosas que a veces mimetizan a la depresión. A veces la persona, a ojos del entrevistador, no está deprimida, sino más bien está ansiosa, porque el entrevistador pues ve a alguien muy inquieto, muy tranquilo, o que la familia dice que la persona empieza a hacer una y muchas cosas, ¿no? Una y mil cosas. Y por último, dentro de los síntomas vegetativos, seguimos, la persona también manifiesta que se cansa más fácilmente que antes o hace las cosas más lentamente que antes, porque las hace, em, no es que las hace, sino que le cuesta más, tiene que invertir mayor tiempo y mayor esfuerzo para hacer las cosas que hacía antes. ¿Hasta acá tienen alguna duda con respecto a los síntomas de la depresión, los síntomas eh, criterios diagnósticos de la depresión o hay alguna duda? No, doctor. ¿No? Recuerden, de todos estos síntomas deben haber en el transcurso de 2 semanas por lo menos 5. Y de estos 5 síntomas, forzosamente uno tiene que ser del grupo de los síntomas afectivos. Es decir, o la persona tiene que tener el humor depresivo o tener anedonia o pérdida de interés. Obviamente puede tener los dos también, ¿no? Y si fuera el caso, bastarían al 3 de estos para ya poder hacer el diagnóstico. Bueno, sigo entonces. Les decía, bueno, les adelanté un poco, pueden haber personas que
estén enfrentándose a situaciones que lógicamente podrían ponerlas tristes. Por ejemplo, ser diagnosticadas con una enfermedad crónica, haber perdido a un ser querido, no tener trabajo, tener una deuda enorme en el banco, estar en algún problema legal. Entonces, muchas de las cosas que he mencionado, muchos de los síntomas que he mencionado de la depresión, podría experimentar una persona que está atravesando una de estas situaciones. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que ese duelo o esa respuesta emocional frente al evento podría tratarse de una depresión? En estos casos, si la persona tiene estos síntomas por más de un mes y en ellos no hay ningún periodo de alegría, entonces eso sí es compatible con un cuadro depresivo. Deberíamos sospechar depresión en una persona que tenga esta característica. Si además la persona empieza a desarrollar ideas de minusvalía o culpa, no necesariamente relacionadas con la pérdida, también. Por ejemplo, supongamos que tenemos una persona con un cáncer de colon. Sí, es una persona que tiene una hemoglobina de 8, ha estado con melenas durante varias semanas previas. Ya le han hecho el diagnóstico y está en su cuarto día posoperatorio de haberle hecho una hemicolectomía y una colostomía además. Y de repente ustedes, al hablar con la persona, escuchan que este paciente empieza a decir que su hijo está teniendo problemas con su pareja, ¿no? Es pareja joven y bueno, están a punto de divorciarse. Y de repente la persona dice, es que no fui un buen padre. No le enseñé lo suficiente, los suficientes valores familiares a mi hijo como para que él pueda a su vez sustentar su hogar. Y por mi culpa, mis nietos se quedarán sin madre, ¿no? Ese tipo de ideas no relacionados con su problema, pues, de cáncer, con su colostomía, con todos los efectos, no, las consecuencias asociadas a su enfermedad, esas ya son compatibles con un cuadro depresivo, ¿sí? Además, recuerden, hemoglobina de 8, esa persona, pues obviamente estará con una mayor fatigabilidad, seguramente tendrá disminución de la actividad psicomotriz. Probablemente por el mismo cáncer no tenga mucho apetito, tenga muchas náuseas, no lo sé. A lo mejor la incomodidad de la ostomía al principio le causa insomnio. Dese cuenta cómo un problema físico puede confundirse con un cuadro depresivo, ¿no? Es por esto que es importante al momento de entrevistar a personas con enfermedades físicas, indagar esto, ¿no? Las ideas de minusvalía o culpa no relacionadas con la pérdida. Obviamente, si la persona empieza a tener síntomas psicóticos, bueno, eso es muy compatible con un cuadro depresivo, siempre y cuando las ideas delirantes o las alucinaciones sean congruentes con ese estado afectivo. Tampoco vayan a pensar que una persona que tenga ideas de grandeza, por ejemplo, pueda tener un episodio depresivo psicótico, ¿no? Por definición, una idea de grandeza más bien está relacionado directamente con manía, no con depresión. Una idea psicótica depresiva, delirante psicótica, delirante depresiva, sería más bien que la persona esté convencida de que la pandemia del COVID es su culpa porque cometió algún pecado cuando era joven, por decir así. Entonces, esa idea sí es más compatible con un cuadro depresivo secundariamente psicotizado. También si encontramos a una persona que empiece a tener ideación suicida, eso es más compatible con un cuadro depresivo y no necesariamente con un proceso de duelo.
finalmente tenemos al retardo psicomotor. Por muy en duelo que esté una persona, y salvo que haya una enfermedad física, una condición médica que produzca este retardo, no debería haber en sí un retardo psicomotor. La persona puede estar triste por lo que le está pasando, pero su energía, ah, sus actividades las tendría que poder realizar como siempre. Pero si la persona de repente se queda todo el día encerrado en la casa o en la cama, o si deja de hacer varias de las cosas que podía hacer antes, entonces ahí sí ustedes deben sospechar que la persona podría estar deprimida. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? Oye, ¿no? No, Doc. ¿No? Bueno. Entonces, eso es en relación a lo que es un episodio depresivo. Luego tenemos al episodio maníaco. Este episodio sería como el otro lado de la moneda del episodio depresivo. Es todo lo contrario. En un episodio maníaco, la persona tiene un aumento más bien del estado de humor. Y para hacer el diagnóstico debe presentar los síntomas que enseguida les voy a mencionar por lo menos durante una semana. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, un estado de humor extremo. Y dentro de esto se distinguen tres variedades o variaciones. Un estado eufórico, un estado de labilidad afectiva y un estado de irritabilidad. Cualquiera de los tres, si está presente por más de una semana, podría ser compatible con un episodio maníaco. Por otro lado, tenemos a una actividad motriz aumentada. La persona hace muchas cosas, se vuelve más hacendosa, se vuelve más movediza y sobre todo no se cansa. Tiene una sensación subjetiva de un aumento desmesurado de la energía. Otra, pueden existir ideas de grandiosidad, es lo que les decía. Estas sí son compatibles con un episodio maníaco. Puede haber fuga de ideas. Esto ya ustedes que saben lo que es un trastorno del el curso del pensamiento. Puede haber menor necesidad de sueño. Esto es distinto del insomnio. En el insomnio la persona no duerme, pero echa en falta ese sueño. En cambio, en la manía, la persona puede no dormir, y de hecho hay personas maníacas que no han dormido en 5 o 6 noches, han estado todo ese tiempo despiertas, pero no se sienten cansadas, no desearían dormir tampoco. O pueden dormir una hora y despertarse tan frescas y espabiladas como siempre. Esa es la diferencia de esta menor necesidad de dormir o de sueño del insomnio. Estas personas pueden mostrarse muy distráctiles. Em, por ejemplo, una persona puede estar, no sé, lavando los platos y de repente acordarse de que ha hecho viento. Entonces, inmediatamente, como su mente está acelerada, darse cuenta de que a lo mejor cayeron muchas hojas en el techo y súbitamente dejar de hacer lo que está haciendo y subirse al techo a limpiar las canaletas. Esa decisión de súbitamente subirse al techo y hacer esta actividad es lo que llamamos impulsividad. Y esto es muy común en personas con manía. Hay inquietud o hiperactividad. Recuerden que la inquietud no hay en realidad una acción que tenga algún propósito. La inquietud son movimientos en general
que no son muy amplios, ¿no? Alguien inquieto puede arreglarse el cabello repetidamente o frotarse las manos o caminar de un lado al otro. En cambio, en la hiperactividad, ese aumento de la actividad motora sí está dirigida a una acción específica, ¿no? Sería como el ejemplo que les di previamente. Una persona que está lavando los platos, que está limpiando las hojas de las canaletas del techo, que empieza a lavar el auto, que trota. Ahí hablamos recién de hiperactividad. También una persona maníaca puede estar hipersexual, ¿no? El deseo sexual o el vigor sexual aumenta. Puede haber el aumento de la sociabilidad. Hay una que se asocia también a una gran desinhibición. Alguien maníaco puede empezar a hablar muy quitado de la pena con la persona que está al lado en el trufi. Incluso parecer muy indiscreto, ¿no? O hacer preguntas muy incómodas o empezar a hablar de sí mismo, de cosas que normalmente uno pues no comenta con nadie. ¿Hasta acá tienen ustedes alguna duda con respecto a los síntomas de el episodio maníaco? No, Doc. ¿No? Ya. Otra de las variaciones de los síntomas del humor que pueden encontrarse son el de los episodios mixtos. En este caso, un episodio mixto se caracteriza porque la persona en las 2 últimas semanas tiene variaciones muy rápidas entre los síntomas maníacos, síntomas hipomaníacos o síntomas depresivos. Perdón porque me faltó primero hablarles de la hipomanía. La hipomanía, como su nombre da a entender, es como una manía menos intensa. Una persona maníaca es alguien que generalmente requiere internación. No, no es apropiado, no es seguro que una persona maníaca esté sin tratamiento, sin vigilancia, ¿no? La conducta puede representar, o sea, esta impulsividad, estas ideas de grandeza, pueden hacer que la persona mm, ponga en riesgo tanto su seguridad como la de las otras personas. En cambio, las personas con hipomanía no. Sus síntomas maníacos son muy atenuados y pueden hacer que la persona siga funcionando relativamente bien. Como les dije, generalmente no requiere hospitalización y la duración debe ser de varios días. La CIE-11 no especifica cuántos días mínimo. En la CIE-10 el criterio de tiempo era de 4 días, pero en la CIE-11 han borrado ese criterio y se han quedado con varios días, que pueden ser 2 como pueden ser 5. Sí, eso sería varios días. No debe haber psicosis en una hipomanía, porque si hubiera psicosis, inmediatamente el diagnóstico de hipomanía queda anulado. O se trata de un síndrome psicótico propiamente, o se trata de más bien una manía secundariamente psicotizada. Y ahora sí, teniendo en mente tanto el episodio depresivo como el episodio maníaco y el de hipomanía, ahora sí puedo desglosar mejor. Hablamos de un episodio mixto cuando a lo largo del día incluso una persona expresa, no expresa, manifiesta los síntomas que les acabo de mencionar, o síntomas maníacos, o síntomas hipomaníacos, o síntomas depresivos. Podría ser que en la mañana la persona esté súper
triste, ¿no? Con claros síntomas depresivos, y resulta que por la tarde la persona más bien se muestra maníaca. Entonces, en esa variación, o por esa variación decimos que el episodio es mixto. La persona también puede variar desde la hipomanía a la manía o la hipomanía a la depresión. Son variaciones que pueden ocurrir incluso en horas. Ahora sí, con esas 4 variantes podemos hablar recién de los trastornos del estado de humor. Y deme un minuto que voy a la diapositiva. Ya. Empezamos entonces con la depresión. Qué raro, estaban acá. Pero denme un minuto otra vez. A ver. Ya, está bien. Ya, entonces empezamos con la depresión. Ya he mencionado los criterios diagnósticos. No voy a volverlos a mencionar. Bueno, acá los tienen de manera un poco más organizada, no en formato de mapa mental. No es lo que les decía, al menos 5 síntomas, 3 grupos de síntomas, y de estos por lo menos uno debe pertenecer al grupo de los síntomas afectivos. Los episodios depresivos pueden variar en cuanto a su intensidad. Existen episodios depresivos leves, moderados y graves. Dentro de los síntomas depresivos, o mejor dicho, dentro de la intensidad de la depresión, tenemos, por ejemplo, a la depresión leve. En este caso, la persona tiene dificultades para llevar a cabo sus actividades, pero al final y las sigue haciendo. Obviamente le cuesta más esfuerzo, le lleva más tiempo hacerlas, pero las puede realizar. Em, Puede llegar a abandonar algunas, por supuesto, pero digamos que las más importantes, aquellas que requieren mayor responsabilidad, las puede seguir desempeñando. Generalmente en las depresiones leves, las actividades que se dejan de lado son las de tipo recreacional, ¿no? De repente la persona ya no sale con los amigos, no va los fines de semana ya a jugar raqueta, que antes lo solía hacer, o a manejar bicicleta, o salir al parque con los hijos. Esto termina por abandonar. Alguien con una depresión leve probablemente no sea fácil de identificar, a menos que sean las personas de su entorno inmediato. Es decir, compañeros de trabajo o compañeros de la universidad podrían no darse cuenta de que la persona tiene una depresión leve. Pero los hijos, la pareja, los papás, los hermanos, es decir, las personas que viven estrechamente con la persona, sí podrían darse cuenta de que algo tiene la persona, de que algo no anda bien, ¿sí? Luego tenemos a la depresión moderada. En este caso hay ya una dificultad
grande para poder realizar las tareas cotidianas. Puede ser que la persona reciba llamadas de atención, verbales o escritas en el trabajo, porque no ha cumplido con lo que debería haber hecho o porque ha cometido fallas en el trabajo, ha cometido errores. Em, Puede ser que la persona empiece a tener dificultades de relacionamiento, incluso con las personas que convive, y esto hace que tanto los allegados, es decir, las personas más cercanas, como las personas del trabajo, de la universidad o del colegio, ya se den cuenta de que la persona tiene algo, de que está más callada, más aislada, de que no, de que parece triste o melancólica, ¿no? Por descontado está de que las actividades de tipo recreacional generalmente pues van a estar totalmente suspendidas y bueno, muchas de las responsabilidades que tiene la persona dejarán de cumplirse también. En la depresión moderada, además, pueden aparecer ya ideas de muerte e incluso ideas de suicidio, ¿de acuerdo? Y luego tenemos a la depresión grave. En este caso, ya la persona es incapaz de realizar cualquier tipo de actividad, sean recreacionales o sean responsabilidades que tenga la persona. Y evidentemente acá, pues cualquier persona que vea al paciente o la paciente se da cuenta de que está mal, de que eh, tiene algún problema mental, porque son personas que no salen de la casa, no se bañan, no se cambian de ropa, pueden incluso tener síntomas psicóticos. Entonces, en este caso, cuando la depresión es grave, corresponde que rápidamente sea derivada con un psiquiatra y muchas veces es necesaria la internación de la persona en un hospital psiquiátrico o en el ala psiquiátrica de un hospital general. En las depresiones moderadas y graves se recomienda siempre la conjunción de un tratamiento farmacológico y de uno no farmacológico. En cambio, en las depresiones leves podría ser suficiente un tratamiento no farmacológico. ¿Hasta acá vamos bien o hay alguna duda o pregunta? Todo bien, Doc. Con respecto a las causas de la depresión, todavía no hay una causa bien determinada, bien comprobada de los episodios depresivos. Se habla de que existen dos tipos de depresión, según la causa. Unas que serían las causas endógenas y otras las causas reactivas. Hablamos de una depresión endógena cuando, sin que la persona tenga motivo para estar triste, empiezan a aparecer los síntomas depresivos. En este caso, se habla de que es el propio cerebro, el mal funcionamiento de algunas áreas del cerebro o el mal funcionamiento de ciertos neurotransmisores, lo que puede producir la enfermedad. Y dentro de estos neurotransmisores se menciona especialmente a estos tres: a la noradrenalina o norepinefrina, a la serotonina, que muchas veces la van a ver, eh, eh, ¿qué es la palabra? La van a ver abreviada como 5-HT, que sería la 5-hidroxitriptamina, ese es el sinónimo de serotonina, o de la dopamina. Estos tres neurotransmisores están relacionados justamente con la percepción de energía, la expresión de emociones como la ansiedad, la irritabilidad, la alegría,
También estos neurotransmisores controlan en parte el apetito, el deseo sexual, las motivaciones y la actividad, especialmente aquella actividad, digámoslo así, más automática, más impulsiva. Entonces, esto justamente está relacionado con las estrategias terapéuticas en relación a la depresión. Muchos de los medicamentos que vamos a ver más adelante regulan o modulan este tipo de neurotransmisores en el sistema nervioso central. Las depresiones endógenas se sabe que tienen mayor componente hereditario. Si una persona tiene este tipo de depresión, es más común encontrar que alguno de los padres o familia cercana también tuvo depresión. La otra causa de depresión son aquellas depresiones que ocurren posteriores a eventos biográficos adversos, a pérdidas. Si ustedes recuerdan, mostré esta misma diapositiva cuando vimos el trastorno de adaptación. Estas mismas situaciones, estas mismas circunstancias pueden en primer término provocar este tipo de trastornos. Pero si la situación estresante se mantiene en el tiempo o ese estresor fue demasiado intenso, este trastorno adaptativo puede dar paso a realmente un episodio depresivo. Entonces se dice que estos dos factores, los endógenos y los reactivos, pueden influirse los unos a los otros. Alguien que tiene una depresión, o mejor dicho, alguien que tiene predisposición a la depresión, es decir, tiene factores endógenos, es más fácil que frente a algún evento reactivo, no, frente a algún evento adverso, em, se deprima más fácilmente. Y a su vez, alguien que está sometido a eventos adversos, crónicos o muy intensos, pueden hacer que el funcionamiento de su cerebro cambie y esto predisponer también a la depresión. ¿Hasta acá estamos bien o hay alguna pregunta? No hay. Bueno, sigo entonces. Muchas veces el diagnóstico de la depresión no se hace, a pesar de que es una enfermedad que es bastante frecuente en la población en general, peor todavía en población que acude a consulta por atención primaria y más aún en personas hospitalizadas. Se dice que hasta un 30% de pacientes que acuden a un médico por cualquier motivo pueden tener síntomas compatibles con depresión. Es decir, de cada 10 personas que un médico general atendió en el día, hasta 3 de ellas pudieron haber estado deprimidas y ni la misma persona ni el médico se dieron cuenta. Y en el caso de personas hospitalizadas, ese porcentaje puede llegar incluso al 50%. Es decir, en una sala que tiene 4 camas, vamos a suponer de traumatología, podría ser, según esas estadísticas, que 2 de esas personas pudieran estar deprimidas. Así de común es esta enfermedad. Entonces, al momento de hacer el diagnóstico, podría ser que no se haga el diagnóstico por el prejuicio y el estigma. O la propia persona no comenta sus síntomas por vergüenza, por temor a que sea considerada inferior por tener los síntomas o tener la enfermedad, o el médico no indague con respecto a estos síntomas por considerar que su paciente no podría tener depresión o porque es muy joven o porque se lo ve bien nomás
o porque no le parece que, no le parece que tenga la apariencia de ser una persona depresiva. No puede haber este prejuicio. Por ejemplo, en relación a los varones, pues, ¿no? O sea, podría haber la idea de que los varones no se deprimen o que se deprimen de manera muy, muy rara. Este tipo de ideas pueden hacer que al final de cuentas no se indaguen los síntomas y que el médico no se tome la molestia de asignar unos 5 minutos, no se necesita más para poder identificar estos síntomas. También puede ocurrir que la depresión esté oculta bajo o síntomas depresivos muy intensos, perdón, síntomas ansiosos muy intensos o somatizaciones. Puede ser que la persona esté inquieta, intranquila, tenga ataques de pánico, no duerma, tenga dolores de cabeza, tenga zumbido en los oídos, se le acalambre en las manos, tenga sensación de distensión abdominal, dispareunia, eh, ciclos menstruales demasiado dolorosos, y que el médico y el paciente o la paciente se enfoquen tanto en esos síntomas que nunca indaguen sobre síntomas propiamente depresivos y pues dejar pasar el diagnóstico. Lo otro es que podría ocurrir que una persona presente algunos de los síntomas depresivos, pero que estos sean secundarios a una enfermedad o condición física. Es lo que, es lo que llamamos síndromes depresivos secundarios. Esto se puede ver, por ejemplo, en personas que tienen tumores abdominales, por ejemplo, tumores o cáncer de páncreas, o personas que están con síndrome de abstinencia a algunos estimulantes, por ejemplo, la cocaína, o personas con anemia. Recuerden, les he dado el ejemplo de esta persona con cáncer de colon, por ejemplo, personas con lupus o con hipotiroidismo o que abusen del alcohol, ¿no? Entonces, en estas personas que se sabe que pueden tener síntomas compatibles con un cuadro depresivo, ¿cómo me doy cuenta de que podrían tener un cuadro depresivo de tipo psiquiátrico? Una vez más, debemos indagar el tipo de ideas que tengan. Este es un meme que estuvo circulando en las redes sociales hace algún tiempo, pero creo que ejemplifica bien esto del tipo de ideas relacionadas a la depresión. En general, una persona con cualquiera de cualquier enfermedad, pues quiere sanarse, quiere estar mejor, quiere estar con los suyos, em, anhela estar mejor en general, ¿no? Y eh, no se hace ningún problema en recibir el apoyo y sentirse ayudado a recuperarse. Pero alguien que podría estar ya teniendo síntomas depresivos puede tener este tipo de ideas bueno, se ven ahí en el meme, ¿no? De decir que no merecen la atención, que son una carga, que son un estorbo, que para qué ya van a seguir con determinado tratamiento, que es mejor que los dejen descansar, ¿no? Entonces, en estos pacientes es en quienes hay que profundizar y ver si no habrá una depresión. Y bueno, acá tienen un resumen de todas las enfermedades, bueno, casi todas las enfermedades físicas que pueden ir con síntomas depresivos. Vean que son un montón. Ujú. Y también pueden haber fármacos o medicamentos que puedan dar síntomas depresivos. Ahí tienen igual algunos ejemplos. Ahí tienen algunos analgésicos, antiinflamatorios, algunos antibióticos. Es especialmente importante a tomar en cuenta los hipotensores, porque muchos de ellos
son antagonistas, por ejemplo, de la adrenalina y la noradrenalina, o son antagonistas del sistema nervioso simpático, que tiene como mediadores justamente a la noradrenalina o a la dopamina. Entonces, por ese mecanismo es que podrían producir síntomas depresivos. Algunas drogas cardíacas también. Vean que los antipsicóticos también pueden dar síntomas depresivos. Hemos hablado, ¿no? Del haloperidol, la clotromacina, la levomepromacina, etc. Los corticoides, esto lo hemos visto también cuando vimos el tema de síndromes. El disulfiram es un medicamento que se utiliza como disuasor del alcohol. Lo vamos a ver con más calma más adelante. La L-Dopa, que es un tratamiento para la enfermedad de Parkinson. Y los anticonceptivos. Bueno, ¿cómo hacemos entonces el tratamiento? Primero es importante definir cuándo no debemos nosotros como médicos generales intentar hacer el tratamiento o seguir haciendo el tratamiento. Cuando decidimos más bien decirle a la persona o a la familia, no, sabe qué, mejor llévelo con un psiquiatra. Cuando tenemos un paciente que tiene una depresión moderada, pero que no ha respondido a la dosis máxima de antidepresivos, ahí es mejor derivar con un psiquiatra. Cuando tenemos a una mujer embarazada o que está dando de lactar, esto por el riesgo de que esta mujer desarrolle una depresión postparto. Esta es una de las depresiones más severas que puedan existir. Muchas de ellas se complican con síntomas psicóticos, es decir, hay una psicosis secundaria a la depresión. Y en esos estados se han dado casos de mujeres que o se han suicidado o han llegado incluso a cometer infanticidio. Por eso es tan importante rápidamente referir a estas personas. Niños deprimidos también. Esto porque muchas veces la causa es en realidad una depresión reactiva y muchas veces hay inmerso una disfunción familiar. Entonces, un psiquiatra podría identificar de mejor manera esto y, bueno, proponer algún tratamiento, muchas veces en coordinación con psicología también, ¿no? Cualquier depresión grave con o sin síntomas psicóticos. Uno de los marcadores más fiables para hablar de una depresión grave, recuerden, son las ideas o planes de suicidio y los intentos suicidas. También referimos a personas que teniendo un cuadro depresivo tengan antecedentes de hipomanía o de manía. Esto debido a que de haber este antecedente, o sea, el diagnóstico que pueda tener la persona en realidad no sea el de una depresión, sino ser más bien la fase depresiva de un trastorno bipolar. Porque en el trastorno bipolar hay una alternancia de episodios depresivos y de episodios hipomaníacos o maníacos. Eso lo vamos a ver más ratito. También referimos a personas que hayan intentado suicidarse ahora en este episodio o antes. En cualquiera de los dos casos, eso significa que esa depresión o que la actual es una depresión grave y por lo tanto debemos referir, o que el cuadro depresivo que tiene la persona puede llegar a ser grave. Igual nosotros, frente a este hecho, referimos a la persona. Y en general, cualquier paciente, independientemente del grado de depresión, si tiene síntomas psicóticos, es mejor referir. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? No, doctor. Ahora sí, entonces nos vamos con el tratamiento.
Como siempre, en el tratamiento hay una parte que es farmacológica y una parte no farmacológica. Dentro del tratamiento farmacológico, es importante mencionar que la piedra angular del tratamiento son los antidepresivos. Esos mismos antidepresivos que vimos que se utilizaban en los trastornos de ansiedad. ¿De acuerdo? Pero acá voy a un poco ampliar la explicación de los antidepresivos. ¿Cuál es eh, el mecanismo de acción global de los antidepresivos? En el caso de la esquizofrenia, los antipsicóticos bloqueaban los receptores de dopamina, ¿no es cierto? Pero en el caso de los antidepresivos, dado que se supone que la depresión aparece porque eh, el tono o la acción de la dopamina, de la serotonina y de la noradrenalina están por debajo de lo que deberían, entonces lo que hacen estos antidepresivos es aumentar la acción de estos neurotransmisores. Y la manera en la que lo hacen es, por ejemplo, bloqueando su recaptación. Es decir, cuando una neurona presináptica libera cualquiera de estos neurotransmisores, una vez que el neurotransmisor cumple su función uniéndose a su receptor postsináptico, esa sustancia pues es destruida. O hay sustancias en la hendidura que destruyen al neurotransmisor y esas partes se absorben, o la misma neurona capta toda la molécula y la mete dentro de ella para poder destruirla y poder nuevamente reutilizar esos componentes para una siguiente vez. Entonces, lo que hacen estos antidepresivos en general es evitar ese proceso de la destrucción del neurotransmisor. ¿Para qué? Para que exista mayor disponibilidad de estas sustancias. Dentro de los antidepresivos podemos mencionar a grupos. Uno de ellos es el grupo de los antidepresivos tricíclicos. Estos son antidepresivos muy antiguos. Fueron de los primeros que aparecieron y que se utilizaron. Entre ellos podemos mencionar a la amitriptilina, muy popular, por ejemplo, entre los neurólogos, la clorimipramina o clomipramina y la imipramina. Sí, son 3 antidepresivos tricíclicos que existen en nuestro medio, se comercializan. Estos son excelentes antidepresivos porque no solamente aumentan la disponibilidad de serotonina, sino también de noradrenalina. Entonces su efecto antidepresivo es muy bueno, pero han quedado relegados como a una segunda opción terapéutica o tercera incluso. Y esto debido a que tienen muchos efectos secundarios. Entre algunos de ellos, voy a mencionar los más importantes, suelen ser demasiado sedantes, es decir, producen demasiado sueño. Tal es así que muchos médicos, psiquiatras o de otras especialidades, utilizan a la amitriptilina en dosis nocturna para hacer que la persona duerma mejor. Desde ya decirles que la dosis mínima antidepresiva con estos medicamentos, vean la particularidad que todos ellos vienen de 25 miligramos. Vean, amitriptilina 25 miligramos, clorimipramina 25 y imipramina 25. Bueno, hay también una presentación de clorimipramina de 75. Pero bueno, la cosa es que en general con estos 3, la dosis antidepresiva es de los 75 miligramos para arriba. Y para favorecer el sueño, muchas veces con una tableta de amitriptilina en la noche es suficiente.
Hay incluso personas que con media tableta de amitriptilina en la noche, incluso al día siguiente siguen con sueño. Están ahí cabeceando a lo largo del día. Así de potente es su efecto sedante. Imagínense entonces con mínimo 3 tabletas al día. Lo sedada que puede estar una persona. Entonces, si es alguien que trabaja, si es alguien que conduce un auto o que conduce maquinaria pesada, no, pues el tratamiento hasta podría ser riesgoso para la persona, ¿no? Otros efectos secundarios relacionados a estos remedios em, están mediados por sus efectos anticolinérgicos. Producen demasiado estreñimiento, producen serostomía, pueden producir glaucoma de ángulo abierto. En personas con hiperplasia prostática pueden producir globo vesical. También tienen un efecto cardiotóxico, especialmente en sobredosis. Las intoxicaciones por tricíclicos son muy traicioneras. Y si algún momento ustedes tienen una persona que se tomó demasiados tricíclicos, o accidentalmente, o peor todavía por un intento suicida, deben monitorizar estrechamente a esa persona. A veces la persona, después de haber hecho las medidas iniciales, ¿no? De ponerle bicarbonato, bueno, no, primero de hacer el lavado gástrico, ponerle bicarbonato, etcétera, ya pueden estar muy bien, muy lúcidas, muy despiertas y colaboradoras, y de repente así, de la nada, hacen una arritmia mortal y fallecen. Entonces es importante monitorizar a la persona varios días después de la ingesta de estos antidepresivos. Esto también es un contra, ¿no? Para el tratamiento de la depresión, porque la persona deprimida podría intentar suicidarse con estos remedios y realmente puede ser un intento exitoso, porque son muy peligrosos en sobredosis. Otros efectos secundarios tienen que ver con la parte metabólica. Recuerdan que les dije que tenían un potente efecto sedante, ¿no es cierto? Este efecto sedante está mediado por sus efectos antihistamínicos, es decir, bloquean receptores de histamina. Pero es que la histamina también está relacionada con el control metabólico. Entonces, alguien que utiliza tricíclicos tiende a subir de peso. Y si la persona es diabética, el control de la glicemia se torna más dificultoso. Entonces, con todo ese grupo de efectos secundarios, pues difícilmente podré recetar estos antidepresivos a personas diabéticas, a personas hipertensas, a personas obesas, a adultos mayores. Imagínense un viejito con amitriptilina que le haya empezado el tratamiento y de repente por la sedación, no sé, se tropiece, se caiga y se fracture la cadera. Y me olvidaba, hay otro efecto más, y es la hipotensión ortostática. ¿Qué tal que el viejito escucha sonar el teléfono, pues se levanta de golpe de la cama y pum, se cae? ¿No? Entonces, por eso han quedado relegados como a una segunda o tercera opción terapéutica. Son muy buenos, pero realmente los efectos secundarios no los hacen buenas primeras opciones en el tratamiento. Existe otro grupo de antidepresivos mucho más modernos em, y que también actúan relacionados al aumento del tono tanto serotoninérgico, noradrenérgico, dopaminérgico en el sistema nervioso central. Acá tenemos como ejemplos, por ejemplo, a la mirtazapina, a la duloxetina, a la venlafaxina, a la desvenlafaxina y al bupropión. En el caso de la mirtazapina, este es un agonista alfa.
En el caso de la duloxetina y la venlafaxina y la desvenlafaxina, denme un minuto, se me está acabando la batería. Ahora me conecto otra vez, denme un ratito. Ahora sí. Les decía que, oye, la duloxetina, la venlafaxina y la desvenlafaxina son bloqueadores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y el bupropión es bloqueador de los receptores de dopamina y serotonina. Entonces, de ahí que viene el nombre que les viene el nombre de duales también. Y este otro que es mucho más nuevo, que es la agomelatina, tiene un efecto relacionado a los receptores de melatonina. Es un, es un mecanismo de acción completamente distinto a estos otros de acá. Mm, Estos medicamentos son, como les dije, más modernos, pero el problema es su accesibilidad. Son terriblemente caros. Una tableta de mirtazapina de 30 miligramos puede estar costando fácilmente 12 o 15 bolivianos y se puede llegar hasta 45 miligramos incluso, ¿no? Y caso parecido son los medicamentos, la duloxetina, igual 15, 18 bolivianos, la venlafaxina, 10, 12 bolivianos. Ya no recuerdo cuánto cuesta actualmente la desvenlafaxina. El bupropión creo que incluso dejó de llegar a Bolivia. Tuve un paciente que por lo menos me comunicó esto. Em, pero cuando existía igual era muy caro. Desconozco el precio de la melatonina, nunca la he utilizado. Sé que existe en el mercado nacional, pero me imagino que el precio igual debe rondar más o menos ese rango. Entonces, lo mismo que pasaba con los antipsicóticos, ¿no es cierto? Em, el costo hace que pues no se los pueda recetar a, a gran parte de la población. Un- una de estas señoras o señores que, por ejemplo, se apuestan en las calles para cuidar autos, por ejemplo, y que se ganan, no sé, 30 bolivianos al día, pues no le voy a recetar mirtazapina para que la mitad de lo que gana en un día se le vaya en su tableta, ¿no es cierto? Le voy a generar más estrés y ni va a terminar el tratamiento y más bien voy a incluso hasta agregar un factor estresor a la depresión que ya tiene. Es por eso que es necesario que ustedes conozcan mejor a este otro grupo de antidepresivos, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. De todos estos, el que recomienda la Organización Mundial de la Salud es la fluoxetina. Cuando se salió al mercado, hace ya más o menos 30 y tantos años, salió con el nombre de Prozac. Pero después de todo ese tiempo ya la patente venció, la patente de exclusividad, quiero decir. Entonces, pues cualquier farmacéutica en el mundo puede producir su propia fluoxetina. Esto ha hecho que el costo del medicamento baje mucho y sea muy accesible. Am, Actualmente, por ejemplo, una fluoxetina genérica, por ejemplo, la de Laboratorios Chile, debe estar costando un boliviano, unos 50 tal vez. Y es una buena fluoxetina, como les digo, ¿no? Claro que también hay fluoxetinas de marca, como esta que es la Fluoxetin, viene como Temperax, viene como Dominium, como Actan. Esas, por el nombre comercial, pueden hasta quintuplicar el precio, pero pues sigue siendo la misma fluoxetina. Además, los estudios en relación a efectividad han mostrado que la fluoxetina es igual de efectiva que estos otros medicamentos que son del mismo grupo, pero que son más modernos.
Podemos mencionar dentro de estos al citalopram, que en nuestro país llega en presentaciones de 20 miligramos, pero esta es una foto de una página de algún otro país donde venía como de 30 miligramos, pero en nuestro país viene de 20. Una molécula purificada del citalopram es el escitalopram, que viene en presentaciones de 10 y de 20 miligramos. Tenemos a la paroxetina, que viene en presentaciones de 20 miligramos. Y tenemos a la sertralina, que viene en presentaciones de 50 y de 100 miligramos. Repito, ninguna de estas es superior a la fluoxetina. Pero claro, la industria farmacéutica, que pues ya no saca casi ningún rédito con la venta de la fluoxetina, generalmente a los médicos, más que todo a los psiquiatras, pero algún rato algún visitador les puede llegar a ustedes, pues promueve mucho el uso más bien de estos antidepresivos en desmedro de la fluoxetina, porque claro, ganan plata con estos otros antidepresivos. Pero pues les repito, hacer el tratamiento o iniciar el tratamiento con la fluoxetina es siempre la mejor opción. No obstante, al César lo que es del César, hay algunas características de estos otros antidepresivos que sí pueden hacerlas más elegibles. Por ejemplo, tanto el citalopram como el escitalopram tienen un metabolismo más que todo renal. Su metabolismo hepático es prácticamente nulo. Entonces, si tienen ustedes una persona con una hepatopatía, con una falla renal, perdón, falla hepática deprimida, es mejor utilizar alguno de estos dos remedios. En el caso de la paroxetina, por ejemplo, junto con la sertralina, pero más que todo la paroxetina, está recomendada para el tratamiento de mujeres que están dando de lactar. Si, por ejemplo, ustedes tienen una paciente con depresión y por algún motivo, pues, no puede ir con un psiquiatra y ustedes ven que la paciente necesita un tratamiento, pues podría, y está dando de lactar, podrían darle la paroxetina, ¿no? Y bueno, mientras va con un psiquiatra. La sertralina, de todos los que tienen acá, es la más segura en el tratamiento de pacientes con cardiopatías. De estos pacientes, por ejemplo, que tienen bloqueos atrioventriculares, es mucho más segura. ¿Por qué? Porque se ha visto que sí, algunos de estos antidepresivos pueden tener algún efecto en la conducción cardíaca, especialmente el citalopram. De hecho, la Organización Mundial de la Salud sacó una alerta hace ya algunos años de que no debería recetarse el citalopram por encima de los 30 miligramos, justamente por ese riesgo. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta con respecto a esto? Bueno, entonces, finalmente, para terminar la clase de hoy, voy a hablar desde los efectos secundarios. Igual, ¿no? Todos los medicamentos tienen efectos secundarios y es importante que hablemos de estos, porque, les repito una vez más, son de los que sí tendrían ustedes que saber manejar. En general son bien tolerados, ¿sí? Y los efectos secundarios, si aparecen, suelen aparecer al principio del tratamiento e ir atenuándose a medida que la persona sigue tomando la medicación. Dentro de los más comunes se pueden encontrar síntomas gastrointestinales, puede haber náuseas, puede haber pirosis, puede haber diarrea, en algunos casos también puede haber estreñimiento, puede haber cefalea. Al principio del tratamiento también podría ocurrir que la persona tenga un estado de ansiedad aumentado, ¿no? Y con el paso del tiempo ir disminuyendo. Cuando se ha superado las
3 o 4 semanas del uso de estos medicamentos, pueden también aparecer efectos en la esfera sexual, disminuyendo el deseo sexual o produciendo anorgasmia o retardo en la eyaculación. De hecho, hay algunos urólogos que, por ejemplo, utilizan a la paroxetina en el tratamiento de la eyaculación precoz, porque retarda la eyaculación. ¿Qué más? Efectos secundarios. Bueno, también pueden tener ciertos efectos en cuanto a hipotensión ortostática. En personas que tienen glaucoma, también habría que recetarlos con cuidado. No son tan intensos los efectos como los tricíclicos, pero pueden presentarse, entonces habría que tener este cuidado. ¿Qué otros efectos más pueden tener? Creo que esos son los más comunes en relación a estos. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. No. Acá tienen ustedes, bueno, esto es en relación a los tricíclicos, las dosis mínimas, las dosis máximas, en este caso de la mitriptilina, de la clorimipramina y de la imipramina. Acá tienen de la fluoxetina, que va de 20 a 80, la sertralina de 50 a 200, la paroxetina de 20 a 60, el citalopram de 20 a 30, la venlafaxina de 75 a 300. De esto, por si acaso, lo que les pregunto, suelo preguntar en los exámenes, es en relación siempre a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, hablando de dosis, ¿no? Pero las dosis mínimas y máximas de los otros grupos, no es necesario que las aprendan. Pero de estas sí, por favor. ¿Ya? Bueno, vamos a quedar acá entonces. La siguiente clase vamos a ver cómo se hace el tratamiento, cómo se empieza, cómo se hace el seguimiento, cómo se termina el tratamiento de la depresión. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el siguiente jueves. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Jorge. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches.